Prensa México. Muy buenas tardes, bienvenidos a Club de Prensa México. Yo soy José María León Lara y les saludo completamente en vivo desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en México. Bienvenidos a este Club de Prensa, el espacio de análisis con los mejores analistas, con los mejores periodistas para abordar los temas principales que suceden en México y en el mundo. El día de hoy saludo a distancia a Marco Cifuentes, catedrático y estratega político. Marco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por supuesto a NTN 24 por esta oportunidad de charlar con ustedes. Hola. Gracias, Marco. Le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en este Club de Prensa México y creo que es momento de ir al principal tema del día de hoy, haciendo referencia a esta gran ley fiscal del presidente Donald Trump y cómo afectaría la situación en México. En este tema, pues bueno, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho o ha descartado que el plan fiscal de Trump afecte la economía de México. ¿En qué sentido cree usted que el secretario Ebrard habla en específico del por qué este plan fiscal de los Estados Unidos no afectará la relación comercial con México? Bueno, todas y todos sabemos que la guerra comercial o las guerras comerciales como la que se ha emprendido y las relaciones bilaterales referentes a los temas económicos tienen que ver sí con el dinero, sí con los productos, sí con las relaciones bilaterales, pero también con las narrativas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que está planteando el presidente Trump, no solo para México, sino para la región y para el resto del mundo, es una nueva narrativa, una narrativa donde dice que Estados Unidos se ha visto perjudicado por este libre comercio que paradójicamente es una de las grandes razones o de las causas de por qué Estados Unidos está donde está. Entonces dice, bueno, pues hoy tengo otros competidores, hoy voy a tener que poner en su sitio a los demás participantes en el juego y esto podría ser demoledor, de por sí lo puede ser y lo es, pero ante ello, pues los gobiernos no se pueden dejar quedar de brazos cruzados y tienen que plantear narrativas que le den confianza a los mercados internos, a los inversionistas, a la fuerza productiva de cada país, para que los mercados se mantengan tranquilos, optimistas. Hay quien dice que Marcelo Ebrard peca de optimismo, pero me parece que esa es la postura correcta del gobierno de México. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado, ha seguido esa política de su secretario de Economía, porque a final de cuentas lo que va a mantener esta competencia es la resiliencia que se tenga en el país, la capacidad de no perder el rumbo y de no complicarse la vida en los propios mercados, que esto no se vuelva un clima de pánico donde se desanime la inversión, donde la productividad baje, sino al contrario, dice el canciller, mientras que a otros países esto le pega en un 30%, a México 30-35%, a México le significa el 6% por muchos factores, por el nearshoring, porque México está realmente bien consolidado, porque México es socio comercial de Estados Unidos, por el intercambio comercial que se tiene, por la fuerza productiva, porque México es un país competitivo, por su mano de obra, por muchas razones, ¿no? Por la logística que tiene, portuaria, carretera, aérea. Entonces, lo que hace Marcelo Ebrard es darle confianza a los inversionistas mexicanos, a la empresa mexicana, para que el mercado se mantenga estable y lo ha logrado, lo ha consolidado, porque además también la economía mexicana ha resistido varios embates, varias crisis, no se diga la crisis de la pandemia, y es una economía sólida que por supuesto tiene una dependencia extrema con la economía de Estados Unidos y Canadá, pero por lo mismo también tiene la solidez para poderle hacer frente a esta guerra comercial. Muchas gracias, Marco. Saludo también, ya se incorpora a este programa Viviana Belsazo, ella es periodista de investigación, conductora de ADN 40 y columnista en La Razón. Viviana, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido al Club de Prensa México.
Hola José María, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y muy contenta de estar en este club de prensa. Muchas gracias, Viviana. Justo hace un momento yo preguntaba a Marco, nuestro otro invitado, respecto a la situación de la entrada en vigor de la ley, o más bien la aprobación de este ley de los Estados Unidos por parte del presidente Trump en materia fiscal. Me comentaba Marco respecto a que las acciones que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum y sobre todo pues el secretario de Economía Marcelo Ebrard ha generado confianza en los empresarios mexicanos sobre la finalidad que no tenemos que tener ese miedo respecto a cómo seguir haciendo negocio con los Estados Unidos. Finalmente es nuestro principal socio comercial, independientemente del tema de los aranceles, que ha sido repetitivo todos los meses desde que Trump ha entrado al poder, desde el 20 de enero. Pues bueno, la confianza con Estados Unidos parece ser que al mexicano, al empresario, al que quiera hacer el comercio internacional con Estados Unidos, de momento hay confianza. ¿Cómo ve esto, Viviana? Fíjate que yo estoy en desacuerdo con lo que me estás diciendo. Finalmente, de alguna manera está generando, una cosa es la ley en vigor que haya entrado con el presidente Donald Trump y lo que sucede es que te dicen dentro algunas personas allegadas al gobierno federal que lo que sucede es que en México nunca saben cómo vayan a actuar o qué vaya a suceder con estos temas de los aranceles, porque en la mañana dice una cosa el presidente Trump y en la tarde dice otra cosa. Evidentemente, cuando se meten más impuestos, se descompone esta cadena de producción que hay, que como bien dices tú, México es el principal socio comercial con Estados Unidos. Por ejemplo, en la industria automotriz, un coche cruza muchísimas veces la frontera porque se hacen una pieza en Estados Unidos, una pieza en México, una pieza en otros lados del mundo y sin lugar a dudas los aranceles van a pegarle a la economía de México. También es una buena respuesta la que ha dado el canciller Marcelo Ebrard y la presidenta Sheinbaum, que ayer se reunieron con el empresario más rico de México, con Carlos Slim, y han tratado de dar certidumbre a los mercados porque no pueden permitir que los mercados en México se pierdan esta seguridad y esta estabilidad, porque ahí sí sería catastrófico para la economía mexicana. Así que la señal que está dando el gobierno mexicano de que van a dar una certeza económica, pues es buena, pero no sabemos bien qué vaya a pasar. Y también viene el tratado comercial que se tiene que renegociar, el tratado comercial de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, y vemos que Estados Unidos tampoco va a llegar a ningún acuerdo con Canadá, por lo menos cada vez se está poniendo más duro con Canadá, y eso sin lugar a dudas va a afectar este tratado trinacional. Ahora, creo que vale la pena cambiar ligeramente de tema, ya que estas últimas semanas en México se llevó a cabo el periodo extraordinario de sesiones para pasar ciertas leyes que eran prioridad para el gobierno mexicano y creo que tiene mucho que ver con la cuestión del comercio internacional, el tema de los bancos, sobre todo lo sensible que pueden hacer las transacciones internacionales y también de manera doméstica en México con la cuestión del lavado de dinero y se ha aprobado, bueno, una nueva ley de antilavado en México, particularmente con este fin, de que la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues bueno, tenga más poder sobre cuáles son los movimientos bancarios que hacen los mexicanos. Marcos y Fuentes, esta es una intromisión por parte del gobierno de México a las libertades de lo que podemos hacer los mexicanos con nuestras transacciones, con nuestras cuentas bancarias, o realmente simplemente es más una cuestión de control fiscal, más allá de sea una intervención o algún tipo de espionaje de todo aquello desde cualquier operación que podamos hacer en nuestras cuentas bancarias los mexicanos. Va más allá, José María, del tema bancario, sino también se habla de las intervenciones telefónicas y la mensajería y todo esto. Pues bueno, obviamente uno quisiera pensar que la ley siempre el legislador tiene que actuar de buena fe, ¿no? Y que buscan las políticas públicas, buscan mejorar los estadios en que se desarrollan o que se están viviendo actualmente, ¿no? Y las agendas van requiriendo nuevos instrumentos de control por parte del Estado. El tema es cómo se vayan a instrumentar, cómo se vayan a utilizar, y ese es donde surge la inquietud, donde surge la duda, la desconfianza respecto a si el Estado realmente lo va a usar para efectos de
combatir el lavado de dinero y poder tener más dientes contra el narcotráfico, o lo va a utilizar políticamente en contra de sus adversarios. Me parece que ese ha sido el gran debate en México. La semana pasada fue una agenda muy intensa, y todavía esta semana una agenda muy intensa en el Congreso respecto a esto. Pero fíjate que casualmente, paradójicamente hoy, ayer en la tarde, Cristina Fernández de Kirchner se quejaba de lo mismo respecto al gobierno de Milei. Entonces, insisto, son tendencias que se están dando, que son políticas globales, que cada vez son más, están más acentuadas respecto a evitar el blanqueo de bienes y de fondos, pero el tema es cómo los gobiernos lo vayan a utilizar ya en la praxis, en el día a día, y ahí siempre va a persistir esta desconfianza, esta duda, si también puede alcanzar para efectos políticos, para efectos de control de la población más allá del tema económico. Bien, Viviana, ahora regreso con usted y sobre todo a ver si son políticas por parte del gobierno de México, pero lo importante es la implementación. Si verdaderamente va al ciudadano de a pie, o esto es una estrategia mayor para seguir con el combate al narcotráfico. Y en esta misma orden de ideas, la semana pasada el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a 3 bancos mexicanos, particularmente con el tema del lavado de dinero al narcotráfico. Entonces, esto se puede interpretar como una respuesta por parte del gobierno mexicano para tener más claridad de lo que están haciendo los bancos, o en realidad sí estamos sobre la balanza, o es para combatir al crimen organizado, o para tener más cuadrado a la gente, al mexicano promedio, al mexicano de a pie, y también pues estarlo vigilando. Pero ¿cómo se va a implementar? ¿Cuál es la lectura respecto a estas nuevas leyes y el señalamiento de lavado de dinero por parte de los Estados Unidos a bancos mexicanos? Bueno, fíjate que primero, conforme a esta nueva ley, bueno, el poder tener acceso y para poder tener datos desde biométricos y más, es una implementación que se ha venido dando desde hace muchísimos años, poder tener la facultad de que desde el gobierno, desde las distintas autoridades se pudiera investigar al crimen organizado. Es la ley de seguridad que viene desde el presidente Felipe Calderón, que precisamente la gente que está ahora en el gobierno no quisieron aceptar. Ahora, ¿cuál es el yo? O sea, por una parte creo que es perfectamente válido que se quiera tener un documento nacional de identidad, que se pueda tener registrado quién vive en nuestro país, cómo operan, porque si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y ingresas a los Estados Unidos o quieres un pasaporte o quieres cualquier dato, evidentemente tienen todos tus datos, todos los datos biométricos y más. El problema, como decían ahora, es que en México, en esos países, en Estados Unidos y en muchos otros países que tienen este tipo de información donde se pueda rastrear quién es quién y dónde están, pues se tienen también contrapesos. Y en México estamos viendo que se ha estado acabando prácticamente con los contrapesos. No hay organismos independientes. Estamos viendo que el Poder Judicial, de alguna manera, ahora con esta nueva reforma al Poder Judicial, ha quedado muchos de los ministros, jueces y magistrados que son afines al gobierno federal. La Secretaría de Hacienda también, ¿cómo te va a investigar la Secretaría de Hacienda? Son también afines al gobierno federal. La UIF, al frente de Pablo Gómez, también está al frente del gobierno federal, y estamos hablando de un país donde el presidente de la República, cuando el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, pueden exponer y han expuesto, aun cuando va contra la ley, cualquier dato privado de los ciudadanos, donde se está utilizando para amedrentar a los ciudadanos y no para combatir al crimen organizado. Eso es muy importante. Ahora, hay un tema que es fundamental. La Unidad de Inteligencia Financiera ya había detectado ciertos movimientos a Vector, a Cibanco, y no habían querido dar ninguna de esta información que hoy tiene precisamente la Agencia del Tesoro de los Estados Unidos, y que no van a compartir con México, porque principalmente lo que ellos tienen es datos duros, información que han investigado, y no tienen por qué compartirla con el gobierno de México, y eso es quizá lo que más nerviosos tienen al gobierno de México en estos momentos, porque además de todo, de alguna manera estamos hablando de que la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos está señalando directamente
al hombre, a quien fuera uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, que fue Alfonso Romo, y de alguna manera siempre se estuvo criticando y se estuvo diciendo que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México del gobierno de Calderón, era un corrupto y que se había manejado todo este dinero por un tema de corrupción de ese gobierno. Y estamos viendo que de lo que acusan a Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, el ex jefe de oficina de la Presidencia de la República, es precisamente hacer transferencias para la familia Weinberg, que son los socios de García Luna. Entonces, yo creo que hay un tema muy importante ahí y hay que estar muy al pendiente. Y además de todo, vienen las audiencias de varios de los capos más importantes en México que han llegado a los Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos está buscando en este momento es poder hacer un hilo conductor entre el cártel, principalmente el cártel de Sinaloa, también el cártel Jalisco, con personajes de la política en México. Ahora, en esta misma orden de ideas, y antes de ir a corte, le pregunto a Marcos y Fuentes, la situación de Alfonso Romo, quien fuese el principal asesor en materia relación con los empresarios y después fue jefe de la oficina de la presidencia con López Obrador, y este discurso constante de López Obrador en contra del pasado, de los personajes corruptos del gobierno de Felipe Calderón, particularmente de Genaro García Luna, y ahora el señalamiento de un hombre tan cercano a López Obrador, evidentemente hace temblar la narrativa de la Cuarta Transformación, la narrativa del gobierno de Morena. Sin duda, ¿no? Bueno, va a tener que la actual administración de Claudia Sheinbaum lidiar no solo con la relación con Estados Unidos, con los problemas que tiene en tema de seguridad, con todos los temas de salud que están pendientes, sino también con la agenda que recibe de parte del anterior gobierno y este tipo de situaciones que ni siquiera están en su control, porque hay que decirlo, ¿no? Ahora la presidenta tiene que responder por cosas que no estuvieron bajo su gestión, porque, y no es que la esté defendiendo, nomás estoy poniéndolo justo en su nivel, porque finalmente Claudia estaba como jefa de gobierno en ese tiempo y me imagino que está en una situación demasiado incómoda porque a final de cuentas tendrá que tendrá que ser de alguna manera imparcial y objetiva respecto a personajes que fueron muy importantes para la administración de su antecesor, que además fue quien le cedió la estafeta y le dio el bastón de mando de esta transformación. Entonces, sí tiene una parte pues muy complicada respecto a este tema de Alfonso Romo y por supuesto a muchos más. Sin embargo, creo que Claudia, a final de cuentas, está transitando más allá de estas circunstancias. Creo que hasta ahorita tiene un bono democrático a su favor y si sabe deslindar las responsabilidades, creo que esto lo puede sortear de manera afortunada. Pero con usted mismo, Marco, el deslindar responsabilidades a una presidenta que tiene las manos atadas a todos lados. Finalmente vemos que no tiene ni el Congreso ni su propio gabinete también está infestado de gente que dejó López Obrador. ¿Cómo va a poder desprenderse o poder tratar de cambiar eso? Esa es como la gran pregunta, porque no se ha visto que la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el momento haya podido tener su propia narrativa, su propio gobierno, vamos. La interpretación que se da es que López Obrador sigue detrás del trono. ¿Cómo deslindarse de alguien así tan cercano a López Obrador? ¿Eso no implicaría también en un momento deslindarse del propio López Obrador? Mira, justo la semana pasada tenía una charla con algunos empresarios respecto a este tema de si es el modelo presidencial de México, parte de algo que en algún momento Héctor Aguilar Camín en una novela que tiene que se llama La conspiración del poder, uno de sus personajes dice, cito más o menos como lo dijo, por definición, el presidente no le debe nada a nadie y para que se haya ungido como presidente, tuvieron que alinearse todos los astros y esto lo hace que no le deba nada a nadie. Pero ese era el sistema presidencial tradicional mexicano. Hoy hay un nuevo paradigma y efectivamente se habla de un movimiento que difícilmente yo veo
que Claudia se vaya a desprender o vaya a romper con el presidente. Lo que creo que va a hacer y tendrá que hacer, y yo he visto que, por ejemplo, en algunos temas lo está intentando, es ir ganando autonomía. Y como bien dices tú, si hoy las ataduras las tuviera en el Congreso, bueno, pues va a tener que trabajar duro y operar políticamente de manera estratégica para hacerse de su propio Congreso en las elecciones del 27, de tener esa mayoría que tiene, porque también es cierto, y si te has dado cuenta, la presidenta ha seguido la agenda que dejó preestablecida Andrés Manuel, y no es como que lo haga de manera incómoda, lo hace convencida de que eso es lo que para ese movimiento de transformación es lo correcto. Y me parece que en el matiz, en este juego de fuerzas, va a tener que, en función de la elección de 2027, primero en la nominación de las candidaturas y posteriormente en el control de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Ahí podrá tener tal vez más margen de acción, pero me parece que incluso eso también está pactado, ¿no? De aquí a que yo te entrego, asumes la presidencia, esta es la agenda de transformación que tenemos pendiente, ese es el compromiso de sacarlo adelante, y a partir de la siguiente legislatura corre por tu cuenta. De hecho, si lo interpretáramos a través de los signos y de los símbolos, la mayor pugna que se está dando ahí es esa parte donde el Congreso pospone la iniciativa de la presidenta, esta sí de la presidenta, de decir no reelección de legisladoras, alcaldes y legisladores, no reelección inmediata, y segundo, no nepotismo electoral. Y el Congreso dice, sí, presidenta, pero hágase justicia, como dicen por ahí, en los bueyes de mi vecino, sí, pero hasta que yo me reelija, ya el que sigue ya no se va a poder reelegir. Y la presidenta dice, ok, esto así ya fue en el Congreso, pero nos queda la instancia del partido. En el partido las reglas internas van a tener que ser las que yo estoy planteando o las que yo estoy proponiendo, y si bien la ley permite que se reelijan este último periodo, en Morena, en las reglas de la convocatoria, en los estatutos, vaya, ahí estará el candado, y ese punto es donde nos vamos a dar cuenta quién lo gana, porque además la presidenta del país no precisamente es la líder, bueno, no lo es. Históricamente, en los tiempos del PRI, se le decía al presidente el primer priista de la nación, no, el primer priista del estado, de la ciudad. En este caso, ahí vamos a ver si Morena se mantiene ya como un partido con su propia organización o su organicidad, y el gobierno se mantiene como el gobierno. Ahí vamos a ver en ese justo detalle o en ese punto tan importante, donde sabremos si impera lo que plantea la presidenta o se impone lo que ahora los liderazgos en el Congreso han estado determinando. Gracias, Marcos Cifuentes. Es momento de ir a una pausa comercial, pero no se vaya, ya regreso con usted y con mis invitados a Club de Prensa México. No se vaya. Estamos de vuelta en Club de Prensa México desde el Centro Internacional de Noticias NTN 24. Aquí en México me acompaña Carlos Cifuentes, catedrático y estratega político, y Viviana Belsazo, periodista de investigación, conductora de ADN 40 y columnista en el diario La Razón. Viviana, el siguiente tema en este Club de Prensa tiene que ver con la familia del Chapo Guzmán. Hace poco, si no me equivoco el dato exacto, fueron 17 familiares directos del Chapo Guzmán que decidieron entregarse y cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero el tema particularmente esta semana es de Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, aquel hombre que en su momento fue la causa del primer Culiacanazo, cuando hubo un movimiento increíble de parte del cártel de Sinaloa para impedir la captura del hijo del Chapo Guzmán. Finalmente fue capturado, fue extraditado a los Estados Unidos. Y hay una poco molestia por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a la poca colaboración entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los juzgados estadounidenses
hay poca colaboración con la Fiscalía General de la República, porque finalmente México fue quien detuvo a Ovidio Guzmán, y si bien es cierto, lo extradita a Estados Unidos, el hecho de que esté consiguiendo un acuerdo con la justicia estadounidense para que no le sean cargados o que los cargos sean menores, pues evidentemente pone en molestia a México por alguien que hizo tanto daño en México y que parece que no va a pisar la cárcel. Al menos esa es la interpretación que se da al convertirse en testigo protegido. José María, a ver, son varias cosas. Una es cuando se dice que se cancelan los cargos en la Fiscalía de Nueva York, no quiere decir que se cancelen los cargos en contra de Ovidio Guzmán, simplemente que quien va a llevar el caso de Ovidio Guzmán es la Fiscalía de Chicago. Ahí se va a manejar todo este tema, que es donde fue trasladado y donde empezó este proceso en contra de Ovidio Guzmán. Ahora, imagínate tú el nivel de acuerdo al que ha llegado Ovidio Guzmán con las autoridades estadounidenses y si la cantidad de información que tiene, que 17 de sus familiares llegaron a los Estados Unidos. Llegan a los Estados Unidos en este acuerdo por dos cosas. Una es porque el conflicto tan fuerte entre los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y la Malliza, los seguidores de Ismael El Mayo Zambada, antiguo socio de Chapo Guzmán, están tan enfrentados que hoy en México corren riesgo esos familiares y tienen mucha información. Hay entre estos 17 personajes que llegan a los Estados Unidos, hay una mujer que es central en colaborar con las autoridades estadounidenses y su nombre es Griselda López. Griselda López es la mamá de Ovidio Guzmán, pero además de todo es una mujer que, hablando precisamente de la OFAC, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, estuvo en esa lista, estuvo investigada. Es una mujer que ha sido cercanísima al Chapo Guzmán y además de todo quien le ha manejado las finanzas y no llega en calidad de detenida a los Estados Unidos, llega en este acuerdo que ha hecho Ovidio Guzmán para poder platicar y para poder entregar mucha información. Lo que Estados Unidos busca es qué información puede entregar, no solamente sobre el tema del narcotráfico, porque tienen ya mucha información sobre eso, sino cuáles han sido los nexos que ha tenido el crimen organizado con los distintos políticos y gente del gobierno. Y eso es precisamente a lo que se dedicaba Griselda López, que era el enlace político entre el cártel de Sinaloa y muchos personajes, sobre todo del gobierno del Sinaloa, del gobierno del gobernador Rocha Moya. Y si nos vamos para atrás, hay muchísimos personajes que han tenido relación con Griselda. Entonces, imagínate nada más el tamaño de acuerdo. Y este acuerdo va de la mano con el acuerdo que ha llegado también Joaquín Hijo en los Estados Unidos para también a la manera en que llegó el Mayo Zambada, donde dice la única información que tenemos es la que ha dado el Mayo Zambada en esta carta que dice que fue secuestrado por su sobrino y su dejado para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Parece que eso es totalmente una información verídica y ha sido parte de este acuerdo. Ahora, van directo contra el cártel de Sinaloa. Vimos ayer esta detención del hijo de Julio César Chávez que llamó muchísimo la atención que fuera detenido en los Estados Unidos. Hay otro tema importante. En México ya tenía la Fiscalía General de la República una orden de captura contra Julio César Chávez Hijo. ¿Y cuál es la conexión de Julio César Chávez Hijo con el cártel de Sinaloa, de lo que lo acusan? Y es que Julio César Hijo está casado con la ex esposa de un hermano de Ovidio Guzmán. Incluso lo cuenta en muchísimas entrevistas donde dice, ¿cuál es tu relación con Ovidio? Dice, pues de respeto, ha sido un buen señor y además de todo es el tío de la hija que tengo hoy. Del hermano mayor, el hijo consentido del Chapo Guzmán, era el primer esposo de la hoy esposa de Julio César Chávez Hijo. Entonces, sin lugar a dudas, las autoridades estadounidenses quieren ir tras ese cártel y hay un tema muy específico en contra de los Chapitos y es que ellos fueron los que realmente expandieron el negocio del fentanilo en los Estados Unidos, del cual quieren acabar las autoridades estadounidenses, pero quieren ver también cuáles son los nexos que tienen políticamente. Así que será muy interesante, será muy complicado para las autoridades mexicanas, sin lugar a dudas, lo que vayan a decir estos personajes
Y hay un tema importante que mientras el gobierno mexicano está solicitando y solicitando información a los Estados Unidos sobre desde las cuentas que se han intervenido y lo que han declarado en los juicios en los Estados Unidos no va a dar esta Sí. información porque no está obligada, salvo en el caso de Ovidio tendrían que dar ciertos datos claros y claves porque como tú decías en la introducción, pues fue extraditado por el gobierno mexicano, pero pues vemos a todos los demás familiares de Ovidio Guzmán no fueron extraditados por el gobierno mexicano, fue un acuerdo al que llegaron directamente las autoridades estadounidenses y falta mucho, mucho por ver en este juicio que se ha trasladado a la Corte, a la Fiscalía de Chicago. Sigo con usted, Viviana, brevemente antes de ir a corte. Y es que usted habla específicamente de información. Lo que vale Ovidio Guzmán en este momento es información. Sus familiares cruzan la frontera por un acuerdo para revelar más información. Esta información es sensible no solo para el narcotráfico en México, no solo para en este momento la chapiza o la malliza, sino también para la cuarta transformación, para el gobierno de México. ¿Cuánto sabe el cártel de Sinaloa del gobierno de México, del gobierno de López Obrador o del pasado? Esta es la información sensible que molesta a México y que Estados Unidos no está dispuesta a que México se entere. Esa es la idea principal de esta información y de estos acuerdos, ¿correcto? Pues yo más bien creo que va a ser información que van a usar para negociar. Le van a decir, a ver, gobierno de México, nosotros tenemos esta información, sabemos esto de ustedes, la van a filtrar a cuentagotas, le van a decir, ok, entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer este acuerdo comercial. Van a llegar a ciertos acuerdos con esta información que se tenga, pero no van a revelar toda la información que se tiene porque, como bien dice, uno sabe más por lo que calla que por lo que dice. Bien, es momento de ir a una pausa comercial. Ya regreso con usted y con mis invitados a Club de Prensa México. No se vayan. Estamos ya de vuelta en Club de Prensa México. Me acompaña Marco Cifuentes, catedrático y estratega político, y Viviana Belsazo, ella es periodista de investigación, conductora de ADN 40 y columnista en el diario La Razón. Marco Cifuentes, voy con usted. ¿Qué sucede? Hace aproximadamente un año fue cuando el Mayo Zambada aparentemente es engañado por parte de los hijos del Chapo Guzmán y es llevado a México, es llevado a los Estados Unidos. Después de tanto tiempo, se sigue hablando de la violencia que hay en el estado de Sinaloa, particularmente en Culiacán. Quizá los medios de comunicación ya no hemos dado ese seguimiento, pero la situación en Sinaloa no ha cambiado realmente. Se habla de las detenciones, pero se dejó de hablar de los muertos. El hecho de que la familia del Chapo haya decidido abandonar Sinaloa podría estar dando la señal de que esta guerra en Culiacán entre quienes antes eran socios, entre la gente del Mayo y la gente del Chapo, yo quisiera decir que si la familia del Chapo prefiere irse a Estados Unidos es porque la gente del Mayo está ganando esta guerra en Sinaloa. Bueno, eso se ha hablado mucho, digo, Viviana Belsazo es una periodista muy, muy informada y es de quienes han hecho este tipo de crónicas, y hay muchos periodistas que han referido justo ese debilitamiento de la chapiza, ¿no? Que como le llaman coloquialmente, y se habla también de que hace un acuerdo con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, aparecen unas lonas hace unos días en Aguascalientes que confirman que ese estado de fuerza de uno de los bandos se vio debilitado y tuvo que recurrir a un cártel que era antagónico, pero que hoy parece que van en el mismo sentido. Sin duda que hay esa recomposición, sin duda que no solo en Sinaloa, sino en muchas entidades, en el propio Jalisco, en Michoacán, en muchas partes, está este conflicto, se está marcando. Hace poco hubo un tema ahí en una comunidad autónoma en Cherán, Michoacán, donde hubo muchos muertos. Hay ahí un personaje que surge y que se está promocionando como el nuevo, el nuevo disruptor de la escena política en el municipio de Uruapan. El Bukele mexicano se hace llamar, o lo han llamado,
y bueno, estuvo ahí, parece, estuvo cerca de este suceso. Vaya, el país tiene desde hace mucho tiempo, lo dijo Viviana, desde hace mucho, mucho tiempo una ebullición en el tema del narcotráfico. Lo que en algún momento se criticó que como la guerra de Calderón, en el tiempo de Peña, se mantuvo, venía el debate de si el ejército debe estar en las calles, luego que sí, luego ahora de nuevo la formación de la Guardia Nacional y otra vez que el ejército se quede en las calles. Es decir, México tiene muchos años enfrentando este problema y lamentablemente, más allá de las ideologías y de los gobiernos, no se ha podido solucionar y hoy estamos viviendo el resultado de todos estos errores en la política pública y el crecimiento de las bandas y de los crímenes que tienen un control y una presencia internacional. Vimos cómo en la elección de Ecuador se vio la mano del crimen organizado con un magnicidio, con la irrupción en un programa de televisión. Vaya, lo mismo está sucediendo también en lugares como Brasil, en Argentina, cada vez es mayor la presencia, así como lo vemos en México, de territorios tomados por el crimen organizado, pues es una organización internacional criminal que desafortunadamente tiene los suficientes recursos y supera en fuerza y poder a muchas autoridades, sobre todo locales. Lo que sí creo, y de nuevo no porque alguien con la presidenta, me parece que sí hay un cambio en la política de seguridad de la anterior administración a la actual. Hay un giro, yo lo veo, yo lo siento que hay ese giro y que la presidenta está buscando también mandarle a Estados Unidos un mensaje de reconciliación, decirle, aquí estamos haciendo las cosas, aquí estamos haciendo decomisos, aquí estamos dando golpes al narcotráfico que no se habían visto en algunos años. Me parece que ese es el giro que le está dando la presidenta y que tiene otra vez, ¿no? Otra vez la papa caliente para poder transitar y poder tener una administración exitosa. Definitivamente la estrategia que se vio en los últimos 6 años en México, el tema de abrazos no balazos. Viviana, adelante. No, Marcos, coincido totalmente contigo con lo que estás diciendo en que si en algo muy pocas cosas hemos sido muy críticos del gobierno, pero también hay que decir lo que ha estado bien y coincido contigo en lo que dices que esta estrategia de seguridad que ha tomado la presidenta Sheinbaum ha sido muy interesante, muy importante y muy fuerte. Se está trabajando desde los ámbitos de seguridad, vemos un cambio radical a esta política de abrazos y no balazos, a lo que se ha venido trabajando desde esta administración donde se han dado golpes durísimos. Tenemos un secretario de la Defensa, el general Trevilla, que es muy duro y ha sido muy contundente contra el crimen organizado en nuestro país, al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que también ha estado trabajando de una manera impecable y al igual que el almirante de la Marina. Ahora, ha sido muy difícil porque, como bien dices tú, Marcos, se han expandido el crimen organizado, no solamente en México, con esta estrategia primero, con una parte de la administración del presidente Peña Nieto, pero después absolutamente con el presidente López Obrador, de dejar crecer y fortalecer este crimen organizado. Es momento de ir una pausa, no se vaya, la última pausa de este Club de Prensa. Ya regreso con usted a Club de Prensa México. Estamos ya de vuelta en Club de Prensa México, es momento de decir adiós. Agradezco a Marcos Cifuentes, catedrático y estratega político, por acompañarme. Muchas gracias, Marco, y a Viviana del Basazo. Ella es periodista de investigación, conductora de ADN 24 y de ADN 40, y columnista en La Razón. Yo soy José María León Lara y les espero el próximo viernes, al punto de la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, 2 de la tarde Bogotá, 3 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Les saludo y me despido desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en México. Gracias y muy buenas tardes.